Gabriel Fernández, un uruguayo que ha hecho vida exactamente en Sabadell, muy cerca de Barcelona, y es un activista pro inmigrante. Gabriel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gabriel Fernández es portavoz de Esquerra Republicana. Es un partido político distinto a Junts por Cataluña. Quizás lo que tienen en común Esquerra Republicana y Junts es que son pro-independentistas. Correcto, La correcto, noticia en España es que el gobierno central va a transferir las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña, que en estos momentos no está en manos de Junts, correcto. ¿sí? Gobierna Esquerra Republicana. De Correcto. manera que resulta un poco difícil de comprender cómo un partido que está en la oposición es el que va a tener en sus manos, es con el cual se ha negociado la transferencia de competencia. Quisiera entonces, Gabriel, em, conocer de fondo su opinión, cómo se podría aplicar esta medida y qué tan bueno o malo sería para la inmigración. Lo primero, las transferencias se hacen de gobierno a gobierno, no se hacen entre partidos. Por eso yo le decía a usted y a la audiencia que tenemos que poner un poco, bueno, rebajar un poco los titulares, porque a veces son titulares más interesados que realmente la realidad. Porque de hecho ayer la ministra Montero ya decía que para que se puedan hacer algunas transferencias se necesitará una mayoría especial en el Congreso. Por lo cual, para poder, porque yo puedo decir muchas cosas con usted, pero al final tengo que pasar por unos ámbitos institucionales como es el Congreso y se requiere una mayoría especial. Estamos ante una novedad muy importante. La Constitución establece en su artículo 149 que el Estado tiene competencias exclusivas en nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Esto no impide algunos mecanismos de cooperación con las comunidades autónomas en carpetas como acogida e integración de los inmigrantes. Y Correcto, aquí queríamos llegar porque también lo que ha trascendido es que Junts, que es un partido político que tiene un discurso duro contra la inmigración, podríamos, para extenderlo al contexto nacional, el discurso parecido al que tiene Vox, solamente que quizás se conoce más acerca de la posición de Vox. Sí quisiera saber, Gabriel, usted en calidad de inmigrante y activista pro inmigrante, eh, cómo sienta que se negocie con Junts estas competencias. que un partido político negocie cosas para Cataluña no es malo, sea oposición o sea gobierno. Reitero, son los gobiernos los que van a tener que ponerse de acuerdo, o sea, que es el gobierno de la Generalitat, del presidente Pere Aragonés, con el presidente Sánchez, quien tendrán que ver hasta qué punto realmente este titular, que es un titular, que como titular no tiene contenido, dice, transferiremos competencias. Bueno, lo primero, la primera competencia es la de las fronteras, y es Cataluña, mal que a mí me pese, no es un Estado independiente y por lo cual no tiene control de fronteras. Por lo cual, la primera en la cara, ya no tenemos esta capacidad. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Y sobre todo, me interesan competencias que ayuden a la gente que está inmigrando y que hagan más fácil la vida de la gente. Por ejemplo, usted sabe igual que yo que para poder convalidar estudios tendría que ir a Madrid y dar unas vueltas y comprar unos números, y, bueno, una odisea. El tema de la integración, por ejemplo, Sí, para que un inmigrante obtenga los papeles bajo el concepto de Junts, eh, tendría necesariamente que hablar catalán. Aquí se le pondría pues una traba, especialmente a aquellos inmigrantes que están llegando o que de alguna forma no dominen el idioma. Son una de las preocupaciones que ya están trascendiendo desde colectivos inmigrantes. ¿Cuáles serían los conceptos que aplicaría de integración y de qué forma impactaría en las personas inmigrantes el hecho de que sea la Generalidad de Cataluña la que dé lo, permisos de residencia, la que aplique los conceptos de integración, entre otros aspectos? realmente lo que puede ser un partido y lo que se puede hacer cuando se gobierna son cosas diferentes. Yo puedo anunciar que me gustaría
eh, que no haya niños con hambre en el mundo, son mis deseos. Luego viene la realidad, si eso es posible o no es posible. Actualmente, por ejemplo, en tema de lengua, usted sabe que yo hablo el catalán, Sí, que me expreso en catalán normalmente, mis hijos hablan catalán, no es un problema el tema de la lengua. De hecho, la lengua tiene que ser vista por la inmigración como una oportunidad, porque es una oportunidad para adquirir conocimientos y para mejorar laboralmente. Porque la gente a nadie le obligan. Usted no está aquí en Cataluña, a nadie le obligan a hablar en catalán. Pero imagínense que yo me voy de inmigrante a Paraguay, un país hermano donde se hablan dos lenguas, el guaraní y el castellano. Hombre, si yo aprendo el guaraní, tendré mucha más capacidad de integrarme en el país donde estoy residiendo, en mi nueva patria, digamos, ¿no? Con el catalán pasa igual. Yo hablo catalán y no es un problema, no es un problema realmente para nadie. El tema está en los discursos, en lo que ha hecho Junts. Yo acá quiero matizar. Junts es un partido que no es un partido comparable con Vox, no lo es. Vox es extrema derecha, Vox es Junts, yo lo califico, es un partido de ¿en qué se centro derecha. diferencia de Junts de Es que es Vox? un partido Además de que Vox es un partido nacionalista español y correcto, bueno, Junts es un partido nacionalista catalán. es un partido de Instagram, pero hay una diferencia entre las ideologías de odio, el fascismo, la xenofobia, y yo, Junts, para mí es un adversario político, pero no puedo decir, porque estaría mintiendo, compararlo con Vox. ¿Qué ha hecho Junts que rellisca, que no agrada? Porque es un partido de centro derecha, liberal, de centro derecha. Lo que no nos ha agradado o ha generado un problema es que últimamente, porque mire que si usted sigue la trayectoria de Junts, hace unos años no decía lo mismo, ha homologado estos discursos de vincular inmigración con delincuencia. El hecho de los reincidentes, poner el foco en la inmigración y la delincuencia. Y Pero que cuando eso un es lo que partido, le une a Vox. correcto, ¿De qué forma, le repito la pregunta, cree que va a impactar esta transferencia de competencias a Cataluña de la dependerá, inmigración? primero, dependerá de qué realmente se transfiera. ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? ¿Es No, una decisión acertada por parte del gobierno de Pedro Sánchez? a mí me parece bien todo lo que sea transferir competencias para Cataluña, me parece bien. Porque al final, más allá de las discusiones políticas, el Estado como Estado, la Generalidad es un nivel del Estado y los ayuntamientos son otro nivel del Estado. O sea, el Estado es todo el conjunto. Por lo cual, transferir competencias que ayuden a la gente a mí siempre me va a parecer bien. Siempre. A grandes rasgos, se trata de la gestión de las expulsiones, los permisos de residencia y trabajo, el derecho de asilo y la acogida. Mm. Ya hay sectores que están hablando acerca de la enorme complejidad de llevar a la práctica el traspaso anunciado, dada en la variedad de actores nacionales e internacionales implicados y los requisitos legales en que reservan a los estados ciertas competencias en inmigración. ¿Usted cree que esto se podrá aplicar, esta transferencia? Factible es, porque al final siempre es todo voluntad política. No era factible la amnistía hace unos meses. De hecho, usted sabe que hace unos meses Pedro Sánchez decía que iba a llevar a la prisión a Carlos Puigdemont. Y mire, y tendremos amnistía. No era factible hablar en castellano, catalán, vasco y gallego en el Congreso, porque no sé qué historia, era muy difícil el reglamento del Congreso, y hoy se habla con normalidad como se hablaba en el Senado. Factible siempre es todo. Ahora, lo que sí es verdad que usted tiene razón es que gran parte de este paquete, primero tenemos que ver qué realmente transfiere el gobierno, qué es lo que realmente, la letra pequeña, que es lo que le decía al principio. Y dos, una vez que se vea qué recursos da para poder hacer la tarea, porque si usted me transfiere competencias pero no me da los recursos, tenemos un problema. Yo quiero recursos y competencias. ¿Cómo están viendo desde Esquerra Republicana, partido de gobierno, partido oficialista, esta decisión de Pedro Sánchez de transferirle las competencias a Cataluña en lo que tiene que ver con inmigración? ¿Se ha hablado también con Esquerra Republicana este tema? Sí, se ha hablado con Esquerra Republicana. Ayer ¿Le han
¿Le han comunicado a usted cuáles serían los puntos en que estaría administrando Cataluña? No, 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 por eso le decía, solo se ha hablado, en varias ocasiones se ha hablado del tema. No, no es de ahora que se reclaman más competencias en Cataluña en materia de inmigración, porque tenemos una alta población inmigrante y por lo cual, mientras más herramientas tengamos para resolver los problemas, mucho mejor. No, eso ayer lo decía la Laura Vilagrá, que es la consellera de Presidencia de la Generalitat, que está muy bien este anuncio, pero ahora tienen que hablar los gobiernos y saber de qué estamos hablando, Jorge, porque realmente no sabemos si todo, por ejemplo, todo lo que usted me ha leído de posibles transferencias en materia de inmigración, no sabemos si están hablando de todo ese paquete, si están hablando solo de algunas medidas, no lo sabemos. Por lo cual, reitero, no utilizar la inmigración como boomerang electoral, no comprar el discurso de la extrema derecha, porque lo peor que se puede hacer es comprar esos discursos y homologarlos. La inmigración no es un problema, es una oportunidad y un desafío para una sociedad como la catalana. Ahora, que ahí está el problema que fue la vinculación que hizo Junts en las últimas semanas con el crimen, con la delincuencia y la inmigración. Hombre, un delincuente no lo quiere nadie, sea Sí. uruguayo, ecuatoriano, español, andaluz, un delincuente es un delincuente. Y No, eso es lo el que nadie lenguaje, quiere ser. repito, Gabriel, que estaba utilizando Junts con referencia a la inmigración es muy duro. Es, Sí, de hecho, se le califica como un partido xenófobo. Me pregunta por aquí el compañero Adolfo Jiménez del Río, que está también pendiente del tema político. sí. ¿En qué beneficiaría al inmigrante latinoamericano, en este caso, que le obliguen a hablar catalán? No, hay que decir, acá no se obliga a nadie a hablar en catalán. Ahora, tener la capacidad de hablar en catalán en Cataluña permite al inmigrante, por ejemplo, acceder a determinados trabajos. Pienso que siempre en el lugar donde estás, siempre es bueno aprender su cultura, su lengua, sus formas, y eso no implica dejar de ser lo que uno es. Lo que pasa, Gabriel, es que sobre el terreno, y lo vemos, este es un tema que no solamente ocurre en Cataluña, también está en Valencia. Acá le Sí, llaman valenciano, ¿no? sí, Luego vemos que es un tema que obligan las entidades, en este caso autonómicas o municipales, por cuestiones políticas, pero que sobre el terreno la gente está hablando es en español y hay una realidad muy grande entre lo que uno se encuentra en la calle y luego lo que propone la política. es realmente, a mí no me ha costado tanto, porque aparte los latinos tenemos una ventaja, hablamos una lengua como el castellano, que es una lengua románica, y por lo tanto hablar catalán es parte de la voluntad. Gabriel Fernández, portavoz de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Sabadell, esto muy cerca de Barcelona, en Cataluña, por supuesto, hoy en el Café Mañanero, abordando un tema muy polémico, la transferencia de competencias de inmigración desde el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, a Cataluña, pero en manos de Junts, el partido político del independentista Carles Puigdemont. Debo decirle que Esquerra Republicana también es un partido independentista. Sí, Gabriel, señor. muy amable, Sí. gracias y que tenga un Muchas feliz día. gracias, muchas gracias, amigos. A partir de las 8 de la mañana aquí en Latinos FM.